Buenas tardes, estimados estudiantes. Este video lo realizo con la finalidad de recuperar la hora que lastimosamente perdimos en el minuto cívico de este día lunes. Por lo general así sucede los días lunes, la primera hora se pierde y quienes salen afectados son ustedes. De todas maneras, voy a explicar con un ejemplo cómo vamos a trabajar ya haciendo una decoración de la mejora en la presentación de un trabajo de Excel. En el monitor, en la pantalla, podemos observar el ejercicio. Siempre lo primero que deben realizar es la lectura del problema que se les está planteando. Tenemos lo siguiente: calcular los promedios de una hoja de calificaciones de un docente. Ese es el tema. A continuación tenemos los requerimientos. Nos dice que debemos calcular de 5 estudiantes. También vamos a registrar deberes, aquí está deberes, lecciones, un trabajo final y un examen. Más requerimientos acá, dice, cada estudiante deberá tener 4 deberes, 3 lecciones y un trabajo final más un examen. El siguiente requerimiento, también de cada grupo, grupos son estos que están aquí, ¿no? Deberes, lecciones, trabajo final y examen, se deberá calcular la sumatoria y el promedio de calificaciones del grupo. Los deberes, las lecciones y el trabajo final corresponderán al 80% de la calificación final y el examen representa el 20% de la calificación final. Y como último requerimiento dice, se debe presentar al final los promedios, el promedio general del curso. Sí, al final de los promedios se va a presentar el promedio general del curso. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la hoja de cálculo. Aquí tenemos ya Excel. Esperamos que cargue un momento y a continuación vamos a ir colocando cada uno de los requerimientos, ¿no? Siempre vamos a hacer la maquetación de nuestro ejercicio. Acá abajo tenemos la barra de zoom que la van a utilizar para poder aumentar el punto de vista en el caso de que necesiten. Miren, haciendo clic ya estoy al 140% y si está muy grande lo alejo haciendo clic en el menos. Esto realmente es para la necesidad de la vista de cada persona. Mire, ahí está muy grande. Acá está muy pequeño, entonces voy a dejarle un punto normal llegando al 100%. Voy a leer mi documento. Dice, calcular los promedios de una hoja de calificaciones de un docente. Esto es un título. Es muy importante que en Excel siempre coloquemos títulos que identifiquen qué acción vamos a realizar. Entonces aquí vamos a escribir en A1, cuadro de calificaciones y presionamos Enter. ¿Ya? Vamos también a escribir el nombre de un docente, licenciado Edison Escobar, ¿sí? Y presionamos Enter. Luego vamos a seguir haciendo los arreglos y las decoraciones. Ahorita estamos escribiendo según el requerimiento. Bien. Dice que vamos a ingresar 5 estudiantes. Entonces esto significa, yo me voy a saltar unos 2 espacios para que no me quede todo seguido, que voy a tener una columna que va a identificar cuántos estudiantes voy a registrar. Voy a escribir la abreviación de número y yo sé que voy a escribir 1, 2, 3, 4 y 5 estudiantes. ¿Ya? Luego me ubico en este lugar para seguir con los requerimientos y voy a irles marcando los que ya están terminados. Estos ya están. Los 5 estudiantes, recién tengo los números de los alumnos, pero ahora me falta escribir los nombres de los estudiantes. Entonces en B5 yo voy a escribir el título que diga nómina de estudiantes. A continuación voy a escribir la nómina. Voy a inventarme 5 nombres.
Acosta Juan, Bastidas Walter, Endara Luis, Proaño Kevin y Zambrano Carmen. ¿Ya? Doy enter. Yo puedo observar en este momento, voy a ampliar un poquito la visibilidad, que no me alcanza el contenido de la celda en la B, está invadiendo a la otra. La corrección de esto es muy fácil. Yo voy a hacer clic aquí en este borde de la columna B y presiono el botón izquierdo y muevo hacia la derecha el cursor, el mouse, perdón, y suelto. Miren que ya se queda más ancha la columna. Lo propio voy a hacer para los números. No importa en qué parte de la columna esté, lo que realmente importa es que debo hacer clic aquí en este borde. Hago clic con el botón izquierdo del mouse, cambia la forma y le arrastro. En este caso le voy a hacer un poquito más pequeño, no mucho. ¿Sí? Miren, va cambiando la forma. Regreso a mi documento donde están los requerimientos. Ya están terminados los 5 estudiantes. Ahora nos dice que se deben ingresar estos grupos: deberes, lecciones, trabajo final y examen. Como dice grupos, yo no voy a colocar aquí a continuación los títulos, sino acá arriba, porque dice grupos. Ya se van a dar cuenta por qué. Y aquí voy a escribir deberes y bajo. ¿Cuántos deberes van a tener? Vamos a tener 4 deberes. Entonces aquí vamos a escribir en este grupo deber 1, deber 2, deber 3 y deber 4. Mire, por eso subí un poquito ese título, ¿no? Regreso a mi documento, ya tengo los deberes y también he indicado la cantidad de deberes que van a tener. Ahora voy a hacer el grupo de lecciones. Voy a colocar el título que diga lecciones. Presiono enter. Regreso a mi documento y observo que me pide 3 lecciones. Voy a marcar porque ya lo voy a hacer. Entonces aquí voy a escribir lección 1, lección 2 y lección 3. ¿Ya? Lección 1, lección 2 y lección 3. Luego voy a tener un trabajo final y un examen. Voy a tener un trabajo final, aquí voy a escribir trabajo, F de final, ¿sí? Y acá voy a escribir el examen. Eso es lo que me está solicitando, un trabajo final y un examen. Ya tengo estos requerimientos. Dice, también cada grupo se deberá calcular en cada grupo la sumatoria y promedio de calificaciones. Sumatoria. Vamos a ver. Aquí tengo los grupos, pero me he olvidado de dejar el espacio. No importa, porque yo puedo insertar columnas. De eso también vamos a aprender hoy. Por eso es importante siempre leer primero el documento, ¿no? Entonces yo aquí estoy saltándome esos espacios a propósito. De pronto a ustedes les sucede esta eventualidad cuando tengan que hacer un ejercicio, que ya hacen todo, pero después se dan cuenta que faltan cosas por colocar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como me dice que debo calcular la sumatoria de los deberes y también el promedio de los deberes, y luego la sumatoria de las lecciones y el promedio también de las lecciones, yo debo ver cuál es el último deber que tengo. Mire, deber 1, deber 2, deber 3, deber 4, y me ubico a la derecha del último deber. Y aquí voy a hacer clic aquí, ya está activada la opción inicio, este es un menú inicio. Todo esto que está aquí se llama cinta de opciones. Y en el inicio yo voy a buscar este comando que dice insertar celdas y voy a dar clic izquierdo. Y me dice que yo voy a insertar columnas de hoja. Ya voy a insertar. Hago clic
y siempre se va a insertar una columna a la izquierda donde está el cursor. Por eso me fui al final. Entonces aquí yo voy a dar otro clic en insertar y vuelvo a insertar otra columna. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a escribir la suma y luego voy a escribir, perdón, voy a borrar ahí, voy a escribir acá abajo la suma y luego voy a escribir el promedio. Recuerden que son deberes, ¿no? En lecciones hacemos lo mismo. Me ubico a la derecha de la última lección y presiono insertar y luego columnas. Como son dos datos que me faltaban, vuelvo a repetir. Insertar y luego columnas. ¿Ya? Escribo suma y escribo promedio. Esta es para las lecciones. Me muevo un poco a la derecha, me doy cuenta de que el trabajo final no debe tener ni suma ni promedio porque es una sola nota, solamente se asienta la calificación. ¿Sí? Y el examen también es una sola calificación que va a ser asentada, no va a tener ni suma ni promedio. Bueno, continuamos. Regresamos a nuestro documento para ver qué más nos pide. Ya tenemos la sumatoria y el promedio de calificaciones de cada grupo. Pintamos. Y aquí nos dice, los deberes, las lecciones y el trabajo final corresponderán al 80%. Entonces voy a pintar y aquí me doy cuenta que me vuelven a faltar espacios. Voy ahora a hacerle más pequeñito el punto de vista. Y aquí me doy cuenta porque me dice los deberes, las lecciones y el trabajo final van a ser el 80% de la calificación. Entonces aquí hago un clic y voy a insertar una columna. Porque me dice de que de todas estas calificaciones yo voy a calcular el 80%. Esa va a ser la calificación de todo eso. Y el examen, a un ladito nos decía que representa solamente el 20% de la nota final. Lo único que debo hacer es asentar la nota del examen y al lado voy a escribir que representa el 20%. Lógicamente, chicos, aquí al final debe haber una columna que diga promedio final, promedio F, promedio final. Y esa va a ser la suma del 80% más lo que tenga en el 20%. Ahí tenemos el 100% de la nota. Pero en ningún momento acá nos dijo sume, eso ya lo debemos hacer por intuición. Sí, son matemáticas ya elementales que debemos nosotros manejar. Terminemos con el arreglo. Voy a mover la flecha a la izquierda. Y me doy cuenta de que este título deberes debe marcarse hasta acá, hasta el final. Presiono el botón izquierdo del mouse y marco todo el área donde van a ir los deberes. Y luego busco este título acá arriba, debo estar activada en la pestaña inicio. Y busco este comando que dice combinar celdas. Mirarán lo que va a suceder. Clic. Y automáticamente estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas se convierten en una sola. Y el texto se centra en forma horizontal y vertical automáticamente. Y yo ya sé que este es todo de deberes. ¿Ya? También me doy cuenta de que aquí está muy grande el espacio. Para colocar una calificación está sumamente ancho. Mire, estoy desperdiciando bastante espacio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar todos estos números, inclusive acá, hasta ese promedio, y luego voy a cambiar el ancho de una manera rápida. Observarán lo que voy a hacer. Me voy donde dice formato y selecciono el comando ancho de columna. Y aquí me dice, ¿cuánto le quiere poner de columna? Ahorita están en 10.78, pero vemos que está muy grande. Yo voy a escribir ahí 5 para que le deje con un ancho de 5 y doy clic en aceptar. Mire,
cambió y ese ya es un tamaño más aceptable. El trabajo final no le puedo dejar con 5 todavía porque va a quedar muy angosto. Aquí vamos a jugar de otra forma. Mirarán. Voy simplemente ahora a marcar desde aquí hacia abajo, haciendo clic. ¿Para qué hago esto? Para que se combinen estas dos celdas y que quede bien ordenado mi diseño. Marco y luego voy a combinar celdas. Mire. Como veo que se quedó con la alineación vertical mal, simplemente yo vengo acá y centro. Mire, estos dos botones son para centrar tanto horizontal, mire, como verticalmente. Yo debo trabajar con esos botones si es que la computadora no me ayuda. Entonces aquí marco desde aquí hacia abajo y combino. Clic. Mire, se fue abajo, entonces le ayudo. Clic para que quede bien bonito. El examen. Marco. Combino las celdas y le ayudo el centrado vertical en el medio. El 20% el mismo proceso. Vean que es repetitivo. Marco de arriba a abajo. Combino las celdas. Como no quedó bien centrado, le ayudo el vertical. Mire. Finalmente el promedio. Clic. Combino. Y luego hago esto. Clic. Y ya está. Tiene otra presentación. Ahora, estas líneas que están aquí, tanto horizontales como verticales, se llaman líneas de división. A mí no me gustan. A otras personas sí les agrada. Pero como a mí no me gustan, yo voy a eliminar de mi diseño. Para eliminar de mi diseño, me voy a hacer clic donde dice vista y hago clic en este check. Vean que el check está activado y aquí dice líneas de cuadrícula. Y si desaparezco el check, otros le dicen palomita, desaparecen las líneas de la cuadrícula. Y si quieren volverlas a ver, pues solamente hacen clic ahí. Miren, activado, desactivado. Esto ya es gusto. Siguiente paso. Mi título está totalmente fuera de lugar, no está centrado, está a un lado a la izquierda y no debe quedar así. Un título siempre es centrado. Entonces yo voy a combinar, tal como hice aquí en el 80%, en el examen, en el 20% y en el promedio, voy a hacer lo mismo con este título. Hago clic en A1, presiono el botón izquierdo del mouse y marco sin soltar hasta la última columna de mi tabla. Suelto el clic y luego vuelvo a hacer clic en inicio. Combino las celdas y eso es todo. Ahora, inclusive si quiero ponerle una letra más grande, lo puedo hacer. Hago clic aquí en el botón para que me salgan los tamaños de fuente y yo voy a ponerle uno de 24. Miren, puedo cambiar el tipo de fuente. Hago clic aquí en donde dice Calibri, me presenta las fuentes y voy a seleccionar Arial Black. Ya va, miren, va cambiando la presentación. Voy a centrar el nombre del profesor, hago clic en A2, con el botón izquierdo, sin soltar el botón izquierdo me voy hasta la última columna de mi tabla y suelto el clic. Aquí voy a ponerle un tamaño de fuente de 16. ¿Sí? Combino las celdas y le voy a dar letra negrita haciendo clic aquí. Y le voy a poner también letra cursiva. Voy a cambiar la fuente, hago clic ahí. Y aquí yo selecciono una que sea de mi agrado. Siempre los diseños son a gusto de la persona que está haciendo la actividad. Voy a dejarle con Arial Narrow. ¿Ya? Estos también son títulos. Vamos a colocarles en negrita. Entonces yo voy a marcar desde aquí hacia abajo y hacia la derecha. Una sola para no hacer uno por uno. Marco todo el área donde están los títulos. Y luego voy a colocar negritas haciendo clic aquí. Clic.
Miren, ya se colocó negritas. Ahora voy a centrar, haciendo clic aquí, el centrado horizontal, miren cómo se acomoda bonito, y luego el centrado vertical, que no se va a notar aquí, aparentemente no hace nada, pero esto ya expliqué en una clase anterior. El centrado vertical es el que centra las celdas de arriba abajo para que quede bonito el contenido. Bien, una vez que ya está hecho esto, hago clic aparte acá y voy a ponerle un borde a mi trabajo. Para poner un borde, vuelvo a marcar desde A4 y pinto todito. Ese es el área de trabajo. Y presiono control 1 para que se active la caja o la ventana de herramientas de celdas. Formato de celdas. Mire, aquí dice formato de celdas. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere colocar un formato en los números? No. ¿Quiere cambiar la alineación del texto? No. ¿Quiere cambiar la fuente a todo lo que está marcado? No. Quiero colocar un borde. Entonces hago clic aquí donde dice borde y selecciono estos dos elementos. Hago clic en contorno y pueden observar que solo alrededor de la celda se va a colocar líneas. Verifiquemos. Hago clic en aceptar. Parece que no hay nada, pero si yo hago clic a un ladito, mire, está todo colocado al contorno. Vuelvo a marcar todo. Presiono control 1. Y aquí voy a elegir ahora interior. Ya estaba el contorno, ahora elijo interior. Yo puedo hacer las dos al mismo tiempo, no hay problema. Yo solo salí para que verifiquen. Doy clic en aceptar y miren cómo ya tenemos un rayadito. Pero en este rayadito todavía hay cosas que arreglar. Miren, por ejemplo, la nómina tiene una línea que está estorbando fea ahí arriba, el número, la lección también no es centrado. Esto me doy cuenta ya cuando estoy arreglando más mi diseño y la corrección es sencilla. Vamos a marcar de arriba a abajo y combinamos. Miren, se centró solito, de arriba a abajo, solito. En versiones viejas de Excel, cuando marcamos al revés, cuando marcamos de blanco a un contenido con texto, se borraba, se quedaba lo que estaba marcado primero. Pero estas son versiones nuevas, ¿no? Bien. Vamos ahora a marcar las lecciones. Las lecciones deben ocupar hasta acá. Por eso marco todo ese espacio. Y luego combino las celdas. Mire, ya tenemos otra presentación de nuestro trabajo. ¿Qué nos queda por hacer? Colocar las fórmulas. Colocar las fórmulas. No necesito yo tener información llena aquí. Yo debo colocar las fórmulas. Sí, eso es lo más importante. Ahora, como todo este espacio son números, todos estos espacios son números, yo los voy a marcar. Y voy a hacer que todos tengan 2 decimales, porque si no hago esto, Excel va a colocar los decimales que alcancen en el ancho de una columna, pero eso es incorrecto. En clases nosotros los docentes colocamos con 2 decimales. Para esto marcamos tal como hacemos aquí y presionamos control 1. Recuerden que es el 1 que está sobre la letra Q, ¿sí? Otra vez se va a activar el formato de las celdas y aquí vamos a elegir número. Ahora sí elegimos número. Tengo todos estos tipos de números para elegir, pero el que me sirve en este ejercicio es este. El que dice es un número. Y acá me dice cuántos decimales va a tener usted en el número. Y le voy a dejar en el 2 porque solamente quiero 2 decimales. ¿Sí? Luego voy a dar clic en aceptar. Aparentemente no ha pasado nada, pero ya vamos a ver que sí. Voy a llenar los datos, a pesar que les dije que no se llena primero, pero sí se puede hacer también. Voy a poner las calificaciones de los alumnos
Y voy a escribir números pequeños para que ustedes puedan hacer los cálculos mentales también. Vamos a colocar a estos estudiantes un deber de 4, el otro va a tener 6, el otro va a tener 5 y en este también va a tener 5. Tenemos un cálculo mental facilito para la sumatoria. Como es un cálculo sencillo, miren, yo sé que la sumatoria de esto es 4 más 6, 10, más 5, 15 y más 5, 20. Entonces, cuando calcule el promedio, yo sé que tengo que dividir ese 20 para 4 calificaciones y me tiene que dar 5. Por eso coloqué números pequeños para poder hacer ese cálculo mental rapidito. Entonces hago clic ahí donde dice suma y el requerimiento dice que siempre que se coloque una fórmula o una función debe empezar con el igual. Coloco el signo igual y ahora voy a sumar. Voy a colocar la función suma que les enseñé, abro paréntesis y veo en qué posición está el primer deber. Miren, aquí tengo C, está en la columna C y está en la fila número 6. Entonces aquí yo voy a escribir C6. 2 puntos. Mire que ya se marcó. Coloco 2 puntos y luego veo aquí en donde está el último deber. El último deber de Juan está en F6. Cuando yo escriba F6 verán lo que sucede. F6. Mire, se marca el rango, cierro paréntesis y presiono Enter. Ya me salió 20, eso es lo que les decía, está bien calculado. Vamos al promedio. Hago clic aquí en el promedio y es igual a la suma, solo cambia el nombre de la función. Voy a colocar igual. El nombre de la función ahora ya no es suma, es promedio. No importa si va en mayúsculas o en minúsculas. Abro paréntesis y repito lo mismo. La primera calificación a promediarse comienza en C6, 2 puntos y termina en F6. Escribo F6, miren, ya se queda marcado el lugar en donde está el rango para calcular el promedio. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y la hoja de cálculo Excel automáticamente ha calculado la suma y el promedio. Lo que tengo que hacer ahora es copiar. Mire, busco el punto que está aquí, presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia el último estudiante. Tienen 0, 0, 0 porque las calificaciones están vacías. Me voy al promedio, clic y copio hacia abajo. Para copiar yo tengo que estar seguro de que lo que estoy haciendo está bien. Ahora, esto es un error. Yo voy a hacer un poquito más grande la columna para que vean el nombre del error. Mire, este error de división sale porque aquí está vacío. Hice doble clic aquí, ¿no? Para que se autoajuste. Porque no se pueden hacer divisiones para 0, por eso sale error. Entonces, no es que está mal la fórmula, sino que acá está vacío. Voy a colocar ahora otras calificaciones. Voy a ponerle este alumno que tiene 10, acá tiene 5, acá tiene 9 y acá tiene 8.25. Miren cómo calcula automáticamente suma y promedio. Este estudiante va a tener 7.28, 6.44, 9.18 y 10. Solito va calculando. Es hermoso Excel. Este es el mejor alumno del curso. 10, 10, 10 y 10. Va a dar suma 40 y promedio 10. Este otro alumno también es buen alumno, pero no tanto. Va a tener 9, 8.75, 9.87 y 10. ¿Ya? Miren, ya tenemos la primera parte. Hemos calculado los deberes con sumatoria y promedio. ¿Ya? Las lecciones es igual. Voy a colocar aquí el cursor haciendo clic y voy a sumar. Igual suma. Abro paréntesis. ¿En dónde está la primera lección? Veo que la primera lección está aquí en I6. Entonces escribo I6. 2 puntos. ¿En dónde termina la última lección? En K6. Entonces escribo K6 y cierro paréntesis. Miren, se marcó el rango,
Siempre Excel me da guías visuales para saber que estoy haciendo lo correcto y doy Enter. Calculada la sumatoria. Regreso, ahora hago clic en promedio y tal como calculamos aquí, vamos a hacer acá. Igual, promedio, abro paréntesis. ¿En dónde está la primera lección? En I6. Dos puntos. ¿En dónde está la última lección? En K6. La escribo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Mire, aquí está el error. Voy a dar 2 clics aquí para que se haga un poquito más ancho. Mire, es porque no tiene aquí los resultados todavía, pero yo ya puedo copiar. Voy a copiar las sumatorias. Clic en suma y llevo hacia abajo. Clic en promedio, busco el puntito que está en la parte inferior derecha, hago clic izquierdo y copio hacia abajo. Mire, ¿cómo se van a borrar estos errores? Cuando yo ingrese las calificaciones. Aquí va a tener este alumno 8, este 10, este 9, este 10 y este 10. Son las calificaciones. Aquí voy a decir que no tiene más calificaciones los alumnos, solo han tenido una. Esto se queda en blanco y acá ya está calculado, no hay problema. ¿Sí? Mire, ya se calculó. Como tiene 8 en una lección, pues se irá con 8 en la suma y 8 será el promedio. ¿Ya? Si colocan más notas aquí, se calculará automáticamente. Bien, el trabajo final. Todos mis alumnos han sacado 10 en el trabajo final. 10 y 10. Voy a saltarme un momento esto. El examen. Todos mis alumnos sacaron más de 7 en el examen. El primero tiene 8.90, el segundo 9.90, el tercero tiene 10, el cuarto tiene 9.45 y el otro tiene 9.54. Son inventadas las notas. ¿Cómo calculamos el promedio? El promedio vamos a calcular sumando estos dos porcentajes, sumando el 80% más el 20%. Pero miren que está vacío. Pero yo ya puedo colocar la fórmula. Escribo el igual y veo, digo, ¿dónde está calculado el 80% de los deberes, las lecciones y los trabajos? Está aquí, está en O6. Entonces escribo O6, ¿sí? Más, ¿dónde está calculado el 20%? Está aquí, más Q6, más Q6. Todo esto debe estar en paréntesis. Perdón. Eso, todo esto debe estar en paréntesis. Sumo las dos notas y divido para 2. Perdón, aquí no tengo que dividir. No, me equivoqué, pensé que iba a calcular el otro promedio. Aquí va solamente la suma, ya son los promedios finales, ¿no? Entonces sumamos el 80 más el 20 y ahí me tiene que dar la nota final. Como esto está bien calculado, solamente me resta copiar. ¿Ya? Ahora, yo no puedo aquí con la mente decir, bueno, el 80% de esto es tanto. Excel me debe calcular. Yo voy a poner con colores en donde están las fórmulas que voy a ocupar. Voy a ocupar el promedio. Hago clic en el tachito de pintura y le voy a poner este color. Al promedio de deberes. Al promedio de las lecciones también le voy a dejar con el mismo color. Al trabajo final también le voy a dejar con el mismo color para poder guiarme. Entonces, ¿de dónde va a aparecer el 80%? De sumar estos 3 valores y calcularle su promedio y ahí sacar el 80%. Así se hace el cálculo de las calificaciones, chicos. Entonces vamos a calcular aquí. Coloco el igual. Para calcular el promedio, observarán ahora cómo voy a hacer. Va a ser una pequeña diferencia a la anterior con los 2 puntos, la función. Yo voy a escribir esto. Voy a escribir promedio. Abro paréntesis y digo, ¿dónde está el primer valor a promediar? Está aquí, está en H6. En vez de 2 puntos voy a colocar punto y coma. Y aquí voy a indicar en dónde está el otro valor, que es este, es M6. Punto y coma.
¿En dónde está el otro valor a promediar? Está aquí, está en N6. Y cierro paréntesis. Miren cómo me colocó los colores de Excel. Aquí está el azul, acá está el azul. Aquí está el rojo, aquí está el rojo. Y aquí está el morado y acá está el morado. Si yo hubiera colocado 2 puntos, se hubiera marcado todo esto. Y ahí estaría mal, porque el promedio es solamente de estos 3 valores de aquí. Y esto, para calcular el promedio, vamos a hacer lo siguiente. Lo que salga vamos a multiplicar, y como me pide 80%, voy a escribir eso. 80%. Mire, para calcular un porcentaje yo debo tener el número y luego multiplico por el valor que quiera y luego el signo de porcentaje. Doy Enter. ¿Cuánto ha sido el 80% de esas calificaciones? 6.13. Lo único que hago ahora es copiar. ¿Ya? Ahora el 20%. El 20% del examen es el examen. Coloco el igual y luego indico en dónde está el examen. ¿En qué posición está el examen de Juan? Está aquí, está en P6. Entonces escribo P6 por 20%. Es importante que coloquen el signo de porcentaje, si no, no calcula bien. Y ahí voy a calcular el 20% de la que tenga la posición P6. Y doy Enter. Y me sale que ese alumno tiene 1.78 como 20%. Lo único que me resta hacer es copiar. Y he terminado mi ejercicio. Ahora veamos, coloquémosle todo 10 a un alumno para ver si es que en realidad está funcionando. Aquí él tiene 10 en deberes, pongámosle 10 en lecciones, tiene 10 aquí y le da 8. ¿Por qué le da 8? Porque es del 80%, todo tiene 10. Si todo tiene 10, ¿cuál es el 80% de 10? Es 8. Y en el examen va a sacarse otro 10. ¿Y cuál es el 20% de 10? Es 2. Por lo tanto, este alumno, si tiene 8 y si tiene 2, se va a ir con 10 porque tiene todas buenas notas. Y yo sé hacer lo siguiente en el diseño. Voy a marcar esta columna, como son datos ya importantes para los cálculos finales, los marco y les sé poner en negritas. Mire, para que resalten un poquito más de los demás. Pero no el promedio, no, sino el 20% y luego el promedio final. ¿Ya? Ahí ya llama un poquito más la atención. Ustedes pueden colocar colores como quieran, a su gusto, ya es su creatividad. Aquí en deberes voy a hacer clic y le voy a poner un colorcito un poco más fuerte. Miren, ahí, deberes, el mismo color porque están en el mismo grupo, ¿ya? Y acá le voy a poner incluso este color aquí porque es del 80%, es todo este grupo. Al examen le voy a colocar otro color, le voy a poner un azul un poquito fuerte. Este. ¿Ya? Y acá también le voy a colocar, pero le voy a bajar el tono. Y el promedio final le voy a poner con un fondo verde. Listo. Estudiantes y número también le voy a dejar con fondo verde. ¿Ya? De esa manera tengo mi trabajo de acuerdo a los requerimientos que estaba solicitando. Aquí, colores si es que quieren, colores si es que quieren, y los colores son a gusto de cada uno de ustedes. Voy a enseñarles, no, me falta un requerimiento. El último requerimiento dice, se debe presentar al final de los promedios del promedio general del curso. Aquí están todos los promedios. Entonces aquí yo voy a escribir promedio general. Sí, voy a marcar estas dos columnas para combinar. Combinar, pongo negritas y le voy a mandar a la derecha, que quede un poquito pegado acá. Miren la necesidad del trabajo. Y aquí
voy a calcular el promedio de todos estos promedios. Facilito. Igual, promedio, y abro paréntesis. ¿En dónde está el primer promedio? Está en R6. 2 puntos, como están todos seguidos, es un rango. ¿En dónde está el último promedio? Está en R10. Verán cómo se va a marcar solo. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Ya? Voy a cambiar mi diseño un poquito. Regreso acá, le aumento la letra, le voy a poner con 20 este promedio, no muy grande, con 16. Y le voy a poner negritas. Y listo, el promedio general es 9.28. Y ya tengo mi tarea. Entonces, el deber que ustedes tienen que hacer del rol de pagos, tienen que hacerlo así. Tienen que ir leyendo. Ahorita han aprendido a insertar columnas, en el caso de que se hayan olvidado algún dato. Y aprendieron a calcular también el porcentaje. Espero, chicos, que este video les sea de ayuda, y aquí están los 40 minutos que me faltaron en la clase de este día lunes, porque se presentaron las listas para participar en la elección del Consejo Estudiantil. Que tengan una linda noche, chicos, y este deber es para la próxima semana a la hora de clases, y me van a enviar a mi correo electrónico que ya les indiqué en el grupo de WhatsApp. Buenas noches, chicos.